Buenas tardes. Formamos parte de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, cuya materia en labor es Geografía de Panamá. Magíster José Ángel Martínez Flores. Los integrantes de este proyecto son Drayton José, Garcés Belkis, Rentería Yeneica y Rodríguez Estefanía. Para empezar este vídeo, quisiéramos primero explicar o definir el centro de este proyecto en sí. Y para ello empezaremos definiendo qué es la geografía. Y como sabemos, la geografía es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como un lugar habitado por la humanidad. Sabemos que la geografía comprende todo conocimiento relacionado con la superficie terrestre e identifica un saber universal y originario. Para este modo de concebir la geografía y el saber geográfico, nuestra disciplina se inicia con la propia naturaleza humana. El objeto de estudio. El objeto de estudio de la geografía abarca todo lo que es el espacio geográfico. Ahora bien, ¿qué es el espacio geográfico? Como bien lo vemos en la imagen, es aquel lugar donde se desarrollan todas estas relaciones que tiene la sociedad con la naturaleza y todos aquellos problemas que esta acarrea o que esta enfrenta. Por eso se dice que su objeto de estudio es ver la forma en que se manifiestan las relaciones de los seres humanos con su entorno físico terrestre y los ecosistemas. Ahora bien, para evaluar cada problemática, la geografía utiliza varios métodos, los cuales podemos mencionar la localización y distribución, la comparación de los fenómenos semejantes, que la vemos como la correlación, la conexión, la evolución y el dinamismo. Ahora bien, la localización eh, es el lugar o momento en que se presentan los acontecimientos geográficos. Sin la localización no puede haber o existir un estudio. También tenemos la descripción o explicación que se caracteriza por señalar el espacio en el que se va a realizar el estudio. También tenemos la comparación de los fenómenos semejantes. En este caso, podemos decir que permite individualizar, resaltando la configuración de lo que se estudia. Tenemos la conexión o correlación que plantea que todos los fenómenos geográficos se encuentran conectados entre sí. Y la evolución, donde nos dice que todos los fenómenos están expuestos al cambio, es decir, que evolucionan. eh, los acontecimientos geográficos experimentan cambios a través del tiempo, por eso que se utiliza estos métodos para el estudio de todos esos hallazgos en el cual se centra la geografía. Siguiendo con el tema, tenemos algunas ciencias auxiliares en las cuales la geografía se centra, en las cuales podemos mencionar la geología, hidrología, petrología, ecología, geodesia, demografía, etnología y muchas otras ciencias más. Ahora bien, acá llamamos ciencias auxiliares. Llamamos ciencias auxiliares a aquellos conjuntos de disciplinas que si bien no se adscriben por completo a una disciplina concreta y tienen sus propios objetos de estudio, la complementan y prestan de apoyo de cara a mejorar la comprensión y desarrollo de la disciplina en cuestión. En este caso, como mencionamos bastantes ciencias, pues podemos seguir mencionando la geología, que estudia la composición y estructura de la roca y los suelos, también la meteorología, que estudia el comportamiento de nuestra atmósfera, el tiempo y el clima, la hidrología, que estudia la composición y el comportamiento del líquido, elementos en todo tipo de aguas, la criología, que estudia el agua en estado sólido, incluyendo las formaciones glaciares y muchas más como lo son la cartografía, astronomía, ecología, biología, etcétera. En la imagen podemos mencionar o ver
dos ciencias auxiliares, la hidrología y la geología en este caso. Fundadores de la geografía en la Edad Antigua. No está de más decir que de la Edad Antigua los pueblos egipcios, babilónicos, cretenses y fenicios registraron todos aquellos estudios y acontecimientos elaborados con arquilla sus primeras observaciones acerca de las superficies terrestres. Algunos de los fundadores de la geografía antigua que podemos mencionar son Aristóteles, Eratóstenes, Ptolomeo, Hiparco, eh, Heródoto, entre otros, muchos más. Entre aquellos de peso, por así decirlo, que podemos mencionar son Aristóteles, que su aporte fue asegurar que la Tierra era redonda, basado en la observación de los astros, los eclipses y la gravedad. Eratóstenes, en su caso, calculó con gran exactitud el perímetro terrestre. Para ello utilizó el método de la observación directa que le permitió, establecer las variaciones diarias de la posición cenital del Sol. Ptolomeo recopiló todos los conocimientos de los griegos y realizó interesantes mapamundis. Elaboró una obra llamada Guía Geográfica. Entre otros, como Heródoto, que siguiendo con la tradición literaria de aquellos tiempos, eh, relató textos geográficos alrededor de viajes y descripciones de las inundaciones en el Nilo. En la Edad Moderna también hubieron muchos, por decirlo así, fundadores, que en este caso dieron y batallaron eh, eh, en su largo emprendimiento para descubrir aquellos hallazgos en los cuales podemos mencionar a Alejandro von Humboldt, a Carl Ritter, a Paul Vidal de la Blas, eh, como lo vemos aquí, donde dice que Alejandro von Humboldt se considera el padre de la geografía moderna y fue el primero en establecer la interrelación entre los fenómenos que se presentan en la naturaleza. También el trabajo de este permitió analizar los diferentes tipos de diferencias y semejanzas de los fenómenos que existen en los lugares. Carl Ritter, por su otra parte, se destacó en la realización de estudios regionales comparativos, destacando los fenómenos sociales e históricos. Y Paul Vidal de la Blache estuvo dedicado a lo que es los epitafios griegos del Asia Menor y le permitió acceder a la enseñanza de la geografía en la Universidad de Nancy. Centrándonos más con lo que es la geografía, nos vamos al ámbito nacional, en este caso la geografía de Panamá. Sabemos que la República de Panamá es una gran franja sísmica con una superficie total de 75.517 kilómetros a cuadrados. Pertenece al continente de las Américas, región de América Central, eh, cuyos límites o fronteras territoriales son al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. El país, como ya lo mencioné, se localiza en América Central entre las siguientes coordenadas: 7 grados 12 minutos y 7 segundos y 9 grados 38 minutos y 46 segundos en latitud norte y los 77 grados 9 minutos y 24 segundos y 83 grados 03 minutos y 07 segundos de longitud oeste. También en su división política podemos decir que Panamá se divide en 10 provincias, las cuales son Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá, Darién y la actual que es Panamá Oeste y 5 comarcas indígenas, las cuales podemos mencionar Cunayala, Nuevo Emberá, Unán, Huargandí y Maduandí. Cada una de esas provincias cuenta con 72 distritos y 693 corregimientos en total. Ok, puntos extremos de la República de Panamá. Los puntos extremos de la República de Panamá son: al norte, Isla Tambor, localizado al norte de Isla Grande, provincia de Colón. Al sur,
Isla Jicarita, localizada al sur de la isla Jicarón, provincia de Veraguas. Al este, Hito Auxiliar número 10, localizado en Alto de Limón, provincia de Darién. Y al oeste, Hito Auxiliar número 60, localizado en San Bartolo, provincia de Chiriquí. Continuando con el tema, podemos hablar de la frontera entre Panamá y Costa Rica. Esta frontera es un límite internacional continuo de 330 kilómetros de longitud que separa a Panamá y a Costa Rica. La frontera, en su estado actual, está demarcada por el Tratado Andy Fernández de 1941. Eh, un tratado que señala varios hitos fundamentales para esta frontera o límite es el Tratado de Arias Calderón, que señala algunos límites o puntos importantes como la boca del río Zigzaola, la boca del río Zigzaola como lo mencioné, el Guavito, el puente Zigzaola, el puente río Yorkin, el Cerro Shandy, Cerro Pando, La Unión, Paso Canoa, Guanabo, Punta Burica. Pero para obtener la ubicación de estos hitos, seguimos como punto de referencia los siguientes: la boca del río Zigzaola, la confluencia del río Yorkin, el paralelo 9 de latitud norte y el meridiano 82 grados 56 minutos 10 segundos. También seguimos el Cerro Pando, la línea divisora de agua, Punta Burica y la división de agua de Talamanca para obtenerla de manera precisa. Siguiendo con las fronteras de Panamá, tenemos la frontera de Panamá con Colombia. Esta frontera consta o está entre ambos países demarcada por 14 hitos, los cuales dos de ellos son de primera clase y los restantes de segunda clase. El hito número 1, llamado hito de la punta; el hito 2, el hito del cerro medio; el hito 3, camino Sapsurro; el hito 4, hito del cerro parado; hito 5, hito del cerro Sande; hito 6, hito de Chucurtí; hito 7, hito de Empalme; hito 8, hito Cerro Gandhi; hito 9, hito de Tandela; hito 10, hito de Alto de Limón; hito 11, hito del Palo de Letras; hito 12, hito de Mangle; hito 13, hito del Cruce; hito 14, hito del Pacífico. Cada hito está de concreto armado con forma y tamaño diferentes según su clase. Dominios marítimos de Panamá. Los dominios marítimos de Panamá son complejos y relativamente extensos. Consta los siguientes espacios: aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental, el lecho del mar territorial, el subsuelo del lecho marino. La soberanía de la República de Panamá es del 70% de mares y, si no me equivoco y mal recuerdo, 30% de agua de área continental, perdón. El espacio marítimo de Panamá quedó definido bajo un proyecto de ley que impulsó la antes Autoridad Marítima de Panamá, que se estableció bajo una iniciativa de ley a partir del cual se miden las 200 millas del espacio marítimo. Dentro de las 200 millas náuticas se incluyen, si no mal recuerdo, 12 millas del mar territorial donde Panamá ejerce plena soberanía de la misma. Ventajas de la posición geográfica de Panamá. En este punto podemos mencionar que favoreció la construcción del canal en nuestro istmo que une el mar Caribe con el océano Pacífico. También se acortan las distancias desde todas partes del mundo. También convirtió a Panamá en el centro de desarrollo social, cultural y económico principalmente, por ser un país de tránsito. Promovió el desarrollo turístico. Cabe destacar que, asimismo como Panamá obtiene ventajas, se llena y se enaltece de desventajas, cuales podemos mencionar que nuestras tradiciones y costumbres han variado principalmente en las ciudades terminales.
El idioma español ha sufrido cambio por la influencia de otras lenguas, en especial el inglés. También la población creada a concentrarse en el área metropolitana ha creado muchos problemas sociales y económicos. El desarrollo agropecuario se ha visto limitado por las actividades canaleras, perdón, y se han recibido influencias negativas que han aumentado problemas de vicios, enfermedades, el narcotráfico y otras. Comarcales. En nuestro país existen 5 comarcas que ocupan el alrededor del 22.7% del territorio nacional, ellas ubicadas entre las áreas boscosas, áreas protegidas y refugios de biodiversidad. El gobierno nacional ha implementado políticas públicas teniendo la opción de mejorar la calidad de vida de estas familias y comunidades de los pueblos indígenas. Estas leyes que formalizan nuestras comarcas son las ley número 2 del 16 de septiembre de 1938, creando la comarca de San Blas y Barú, la ley número 22 del 8 de noviembre de 1983, creando la comarca en Verá de Darién, la ley número 24 del 12 de enero de 1996, creando la comarca Cuna de Madugandí, la ley número 10 del 7 de marzo de 1997, creando la comarca Nové Buclé, la ley número 34 del 25 de julio del 2000, que es la más reciente, creando la comarca Cuna de Huargandí. Concepto de Estado, forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. El Estado es como un área política referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de la comunidad en un territorio determinado. Concepto de nación. Es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos. Esto quiere decir que la nación puede ser como un conjunto de personas que se identifican en un territorio conteniendo idioma, raza, costumbres y generalmente lo constituyen un pueblo o un país. En cuanto al concepto de gobierno, no es más que la autoridad que dirige, controla y administra un apartado estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno es el conjunto de órganos o instituciones que controlan y administran el poder del Estado, es decir, que son las autoridades que dirigen, controlan y administran al país. Estado. La nación es el conjunto de habitantes de un país que comparten el mismo origen. Son dirigidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. En cuanto al Estado, se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Y el gobierno es el conjunto de personas que ejercen cargos dentro de un Estado. Los elementos que conforman el Estado.
En estos elementos podemos mencionar la población, el territorio y el poder. Son los aspectos biológicos que contiene una persona, puede ser origen étnico, el aspecto cultural, que puede ser las costumbres o los idiomas, y en el cuanto al aspecto espiritual, que puede ser la religión que comparten las personas dentro de un país. El Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá, título 1. El artículo 1 nos dice que la nación panameña es organizada en Estado soberano e independiente. El artículo 2 nos dice que el poder público solo emana del pueblo. El artículo 3 nos dice que el territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo, el espacio aéreo que está entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo a los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. El artículo 4 nos dice que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. El artículo 5 nos dice que el territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, que estas a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. El artículo 6 nos dice que los símbolos de la nación son el escudo, la bandera y el himno nacional, adoptado en la ley número 34 de 1942. El artículo 7 nos dice que nuestro idioma oficial es el español. Funciones de los ministerios, instituciones gubernamentales y oficinas públicas de la República de Panamá. Algunos ministerios son: el Ministerio de Obra Pública. Se encarga de gestionar las obras públicas y servicios de infraestructuras públicas y construir y mantener la red vial nacional. El Ministerio de Educación. Fomenta la educación, asegura a toda la población el acceso a la educación básica, estimula la investigación, tanto científica como tecnológica, y la creación artística, y la protección del patrimonio cultural de la nación. El Ministerio de Salud se encarga de la salud y del bienestar de la población panameña, de la situación sanitaria en general del país. Algunas instituciones gubernamentales son el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. Se encarga de propiciar, establecer, organizar y mantener un sistema nacional que garantice la formación profesional del recurso humano en ocupaciones requeridas en el proceso de desarrollo nacional, considerando las actitudes y valores éticos morales. El Instituto Nacional de Acueducto y Alcantarillado Nacional es de vital relevancia en materia de bienestar social y salud pública de nuestro país, cuya misión es la de garantizar a la población el suministro y distribución de agua potable, además del tratamiento de las aguas servidas. Algunas oficinas públicas son la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Esta es encargada de gestionar el tránsito y transporte terrestre para fortalecer el sector y mejorar el servicio, regular la movilización eficiente de personas, equipos y cargas. Las garantías constitucionales son instrumentos de naturaleza procesal cuya finalidad es la restauración del orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por los órganos de poder y los instrumentos protectores no fueron suficientes para lograr el respeto de la Constitución y la vigencia del principio de supremacía. Los derechos individuales. Los derechos individuales son aquellos que están estrictamente relacionados con la esfera personal del individuo. Solo la democracia plena garantiza el cumplimiento y el respeto de estos derechos. Los derechos individuales garantizan que los individuos puedan desarrollar una vida digna y establecer sus propios proyectos vitales de acuerdo con sus propias creencias y preferencias. Entre los deberes individuales se mencionan los siguientes ejemplos: derecho a la vida, libertad personal, derecho a la seguridad, igualdad ante la ley, libertad ideológica, libertad religiosa y de culto. Los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos destinados a promover que las personas tengan unas condiciones de vida dignas, así como los de conseguir una sociedad más justa e igual.
Los derechos sociales están pensados para las personas que se encuentran en algunas situaciones de desventaja social o económica. Esta situación de inferioridad puede estar causada por numerosos factores, tales como pertenecer a una familia sin recursos o desestructurada, ser víctima de violencia doméstica, no disponer de las mismas oportunidades que otros, poseer un trabajo escasamente remunerado, etc. Los derechos sociales se encargan de paliar estas situaciones. A continuación, los siguientes ejemplos de derechos sociales sería derecho a la alimentación, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la participación en la vida de cultura. Título tercero. Derechos y deberes individuales y sociales de la Constitución de la República de Panamá. Capítulo 10. Garantías fundamentales. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Capítulo 20. La familia. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al estado civil. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores. Garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad, prevención sociales. Igualmente tendrá derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. Capítulo 30. El trabajo. El trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. Capítulo 40. Cultura nacional. El Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura y por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la República en la cultura nacional. Capítulo 60. Salud, seguridad social y asistencia social. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social. Capítulo 70. Régimen ecológico. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. Régimen agrario. Capítulo 80. El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación a fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa. Verificación de estatus migratorio. Consiste en verificar la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes. Causales de deportación pueden ser: ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas en las leyes especiales, permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional, incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres, haber cumplido pena de prisión, atentar contra la salud pública, defensa nacional y salubridad pública. Decreto 269 del 29 de mayo de 2017. Regula el tiempo de estadía en el territorio nacional a los extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüense y venezolana. Decreto Ejecutivo número 114 del 30 de agosto del 2018, que modifica y adiciona un artículo al Decreto Ejecutivo número 17 del 11 de mayo de 1999, por el cual se reglamentan los artículos 17 y 18 del Código de Trabajo. Muchas gracias, profesor. Este es nuestro proyecto.